Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, en función desde el país que nos escuchen. Bienvenidos a ALDE Business School. El día de hoy presentaremos el webinar Digitalización y Sostenibilidad, claves para entender un nuevo paradigma empresarial, que va a impartir la experta Inés García Pinto. Si les parece, vamos a esperar unos segundos para hacer una pequeña prueba de sonido y dar tiempo a que se conecten más compañeros. Les pido puedan escribir en el apartado de preguntas para confirmar que el audio y el video son correctos y además saber desde el país que nos escuchan. Nos saluda Daniela desde Chile, bienvenida. Germán desde México, bienvenido. Vamos a esperar unos segundos más. De igual forma, si hay alumnos de ALDE, nos puedan escribir en la parte de chat. Esperar unos segundos más a que se conecten más compañeros. Al parecer el audio y el video son correctos. Como les comenté anteriormente, el día de hoy presentaremos el webinar Digitalización y Sostenibilidad, claves para entender el nuevo paradigma empresarial, que va a impartir la experta Inés García Pinto. La experta va a exponer alrededor de unos 30-35 minutos de clase y luego podrán realizar una pequeña ronda de preguntas para resolver sus dudas. De igual manera, quiero recordarles que este webinar se les enviará vía correo electrónico el día de mañana para que lo puedan visualizar nuevamente. Del mismo modo, se subirá a nuestro canal de YouTube de ALDE Business School, donde lo podrán visualizar nuevamente. Al parecer, el audio y el video son correctos. Por tal motivo, daremos inicio. Inés, bienvenida y adelante con el seminario. Muy bien, pues muy bienvenidos todos. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde os estéis conectando. Y vamos a hablar hoy de la digitalización y la sostenibilidad como las claves para entender el nuevo paradigma empresarial. Es difícil escuchar a algún CEO en los últimos 2, 3, 4, 5 años que no mencione al menos una de estas dos cuestiones, la digitalización y la sostenibilidad, cuando presenta su estrategia de crecimiento o las claves para su competitividad. Y esto es así porque ambas cuestiones que la Comisión Europea ha venido a llamar las Twin Transitions, las transiciones gemelas, son los dos pilares sobre los que se asienta el nuevo paradigma empresarial. La Comisión Europea las llama transiciones gemelas porque ambas se están desarrollando al mismo tiempo y ambas son necesarias para entender el progreso empresarial y económico de nuestras sociedades. La sostenibilidad, entendida como la maximización del valor económico, ambiental y social desde un punto de vista de buena gobernanza, y la digitalización como la tecnología que permite traducir la información en datos y de esta manera hacerlo infinitamente más eficiente, más rápido y más innovador. Ambas, como buenas hermanas gemelas, tienen que crecer y desarrollarse juntas. Y son los dos rieles, los dos caminos sobre los que se asienta la transición que tenemos que abordar como sociedad. De pequeños estábamos acostumbrados a escuchar que las líneas paralelas son aquellas que nunca se juntan o que se juntan en el infinito. Bueno, pues en este caso son dos líneas paralelas, pero que avanzan juntas, apoyándose y apalancándose la una en la otra. La digitalización está teniendo más éxito desde el punto de vista de la captación de financiación. ¿Por qué? Pues probablemente porque la digitalización ofrece ventajas competitivas inmediatas y la sostenibilidad necesita de un tiempo de maduración para desplegar todo su potencial desde el punto de vista de las ventajas competitivas. Ambas cuestiones no caminan paralelas ignorándose la una a la otra. De hecho, el tema del webinar de hoy va a tratar exactamente de eso. Y más concretamente, cómo existen retos que la digitalización plantea desde el punto de vista de la sostenibilidad. Puntos, como lo he llamado yo, de tensión o de posible fricción entre ambas. He identificado 5 retos importantes que plantea la digitalización desde el punto de vista de la sostenibilidad, que vamos a ir desarrollando a lo largo del webinar, pero que voy a enumerar ahora.
El primero tiene que ver con la creación o la destrucción de empleo, el segundo tiene que ver con la ética, el tercero tiene que ver con el impacto ambiental, el cuarto tiene que ver con la inclusión social y con las cuestiones sociales en general, y el quinto tiene que ver con los derechos fundamentales y la privacidad de los ciudadanos. Voy a pasar a desarrollar cada uno de ellos. El primero es el tema del impacto ambiental. En un primer momento incluso podríamos llegar a pensar que la digitalización y la inteligencia artificial en general no generan impacto ambiental, porque no vemos que echen humo ni que consuman a priori recursos naturales. Muy lejos de eso, ¿verdad? Todos sabemos cuánto se puede calentar un ordenador después de un largo día de trabajo o incluso nuestros móviles, cómo se calientan las baterías. Bueno, pues traducir esto en la enorme cantidad de servidores, ordenadores, centros de procesos de datos, ¿no? De hecho, las TICs, las tecnologías de la información, emiten tanto CO2 como el transporte aéreo civil. Y se diferencian de esto en que están experimentando un crecimiento exponencial frente al transporte aéreo civil, que está experimentando un estancamiento e incluso una regresión. Y nuestros centros de proceso de datos no solamente se enfrían o se alimentan de electricidad, de energía, necesitan ingentes cantidades de agua para refrigerarse. Ahí os he puesto un ejemplo. Un centro de proceso de datos medio consume tanta agua al día como 1000 hogares norteamericanos. Y algún otro ejemplo, en términos de CO2, el mayor centro de proceso de datos de la región de Madrid consume tanta energía como Alcalá de Henares, que es la segunda población de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, no hace falta irse tan lejos, ¿no? Nuestros buzones de correo, nuestras bandejas de entrada. ¿Cuántos correos hay que no abrimos, que guardamos para leer por si acaso? ¿Cuántos newsletters y boletines en algún momento nos suscribimos y nunca leemos, ¿no? Es lo que yo he llamado ahí nuestro síndrome de Diógenes digital. Bueno, pues cada uno de esos emails no abiertos y guardados ahí por si acaso, consumen tanta energía en su gestión como una de las bolsas de plástico que ya no tomamos de los supermercados. Y esto desde el punto de vista del software. Si nos movemos al hardware, encontramos que también el hardware tiene un gran impacto, bueno, ambiental y también en términos de gobernanza social. El impacto ambiental más evidente es todo lo que tiene que ver con los residuos tecnológicos, con la llamada basura tecnológica, ¿no? Producimos 50.000 millones de toneladas al año en basura tecnológica. No solamente porque renovamos nuestros aparatos electrónicos antes del final de su vida útil, sino porque incluso la obsolescencia programada nos invita o nos obliga a hacerlo, ¿no? Así que hay un reto por delante muy importante en términos de residuos y circularidad. Y nuestro hardware también tiene un impacto desde el punto de vista social y desde el punto de vista de derechos humanos. Estas nuevas tecnologías necesitan de minerales, el cobalto, el litio, por ejemplo, que se extraen en zonas muy concretas del planeta y que da la casualidad que muchas de estas zonas son zonas en las que existen instituciones democráticas muy débiles y que la riqueza obtenida por la extracción de estos minerales no se utiliza para fortalecer institucionalmente los países o los mercados o generar mejor nivel de vida para sus ciudadanos. Son algunas élites que los utilizan incluso para someter a las poblaciones, ¿no? No solamente se violan los derechos humanos en las minas donde se extraen, también se utilizan las riquezas obtenidas con la extracción de estos minerales para, para mantener autocracias o determinadas élites en el poder y no beneficiar al resto de la sociedad. Así que el impacto no es solamente es ambiental, sino es también en términos sociales y de gobierno. Y el sector de las tecnologías y la digitalización es muy consciente de esto, evidentemente. Y sería muy injusto quedarnos solamente ahí. La digitalización tiene un impacto ambiental positivo, no solamente porque ella misma, como sector, está haciendo esfuerzos muy grandes por ser sostenible, sería lo que llamamos la Green Tech, la tecnología sostenible, sino porque además facilita que el resto de sectores económicos e industrias sean también más sostenibles.
Desde el punto de vista de Green Tech, el sector de las TICs, el sector de la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial, es evidente que necesita de fuentes de energía estables. Y esto es un reto desde el punto de vista de las energías renovables, que como sabemos, pues no ofrecen tanta estabilidad como las convencionales o basadas en minerales fósiles. Pero se están haciendo grandes esfuerzos en términos de almacenamiento y baterías para poder utilizar energías limpias. Esto cada vez se hace más. También para, de alguna manera, mitigar este impacto ambiental que tiene pues, la refrigeración de los servidores en los centros de proceso de datos, estamos trasladando muchos de estos CPDs, centros de estos centros de proceso de datos o data centers, a zonas frías para poder reducir el esfuerzo energético en la refrigeración. Hay, por ejemplo, un enorme centro de datos en Hokkaido, en una zona montañosa y fría de Japón, que sirve, que el agua utilizada para la refrigeración, digamos, al salir de este proceso más templada, se está utilizando para la cría de anguilas, por ejemplo. Y sin irnos tan lejos, aquí en el norte de Madrid, que es donde está la ciudad financiera del BVA, bueno, pues lo que está haciendo el BVA es utilizar el frío del invierno madrileño para refrigerar sus servidores y sus data centers y utilizar ese calor que desprenden para calefactar o elevar la temperatura de las oficinas en invierno. Además, se están haciendo grandes esfuerzos para migrar de los data centers a la nube, que es mucho más eficiente en términos energéticos. Y esto por lo que respecta a una tecnología y una digitalización sostenible. Pero el segundo aspecto, que es igualmente importante, si no más, es la manera en la que la digitalización facilita al resto de industrias su tránsito a la sostenibilidad. Sería lo que llamamos el Tech for Green. Y aquí, pues, estaremos todos de acuerdo en que la digitalización no hace sino facilitarnos la información en relación a nuestros consumos, a nuestras emisiones de CO2, de dónde vienen, cuáles son nuestros puntos críticos, cómo está este interrelacionado. Y nos ayuda también a trazar, a conocer nuestras cadenas de suministro, que son, digamos, el aspecto más complicado de controlar. Todos los que trabajamos en los temas de sostenibilidad sabemos que las emisiones más difíciles de calcular y de tener controladas son aquellas que suceden en nuestra cadena de suministro. Y la digitalización nos ofrece herramientas fundamentales para poder hacer este cálculo del alcance 3, que es el alcance de nuestra cadena de suministro. En definitiva, la digitalización lo que nos ayuda es a medir mejor y alcanzar una mayor eficiencia energética gracias a esa medición. Así que se convierte en una palanca indispensable para la descarbonización. Segundo reto, todo lo que tiene que ver con los sesgos y la discriminación social. La digitalización se basa en la definición de algoritmos para la toma de decisiones. Los algoritmos lo que intentan es, en base a datos históricos en general, intentan identificar patrones de comportamiento y ofrecernos soluciones o decisiones, que pueden ser tan banales como cómo ir de mi casa a la casa de mis suegros por el camino más rápido, con menos congestión de tráfico, como nos enseña el GPS, pero puede servir también para otro tipo de decisiones que pueden suponer una discriminación. Por ejemplo, los algoritmos pueden introducir sesgos que puedan penalizar, por ejemplo, a personas con alguna enfermedad de tipo mental o incluso no mental, que puedan provocar una mayor posibilidad de bajas laborales. Entonces, la introducción de estos sesgos penalizaría a aquellas personas que, por ejemplo, en el caso de España, supondrían más de un 30% de la población, que somos personas que podríamos sufrir alguna enfermedad o algún problema de depresión o de ansiedad, ¿no? Otro tipo de sesgo que podría suponer una discriminación sería, por ejemplo, a la hora de solicitar un préstamo. Históricamente, los tomadores de hipotecas han sido en general hombres de una determinada edad y de un determinado perfil socioeconómico. Si construimos algoritmos en base a esto, es muy posible que al estar infrarrepresentados, por ejemplo, las mujeres u otro tipo de hombres,
se les penalizara a la hora de conseguir, de obtener un préstamo, ¿no? Hay muchísimos ejemplos en los que los sesgos introducidos en los algoritmos pueden suponer una discriminación de algún grupo social. Pero es que estos algoritmos están construidos por personas, están definidos por personas. Y resulta que la mayor parte de esas personas son hombres. Según el Foro Económico Mundial, el 78% de las personas con skills, con habilidades digitales o relativas a la inteligencia artificial, son hombres. Así que la baja presencia de mujeres en estas carreras que llamamos STEM, ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, son también una fuente de discriminación vía estos algoritmos. La baja presencia de mujeres entre el grupo de personas que definen los algoritmos hacen que estos algoritmos ya nazcan sesgados. Pero es que además la digitalización requiere de conocimientos muy específicos y muy sofisticados, con lo cual la brecha tecnológica cada vez se amplía más. Pero sería muy injusto quedarnos aquí. La digitalización no solamente puede producir exclusión social, la digitalización es una herramienta fundamental para ayudarnos a incluir socialmente, pues, a grupos con necesidades especiales o con discapacidad. Ese mismo perfilado que nos podría servir para discriminar vía algoritmo, ese mismo perfilado, esa misma facilidad que nos da la digitalización para identificar las necesidades, nos sirve también para ofrecer productos y servicios mejor adaptados, tanto a grupos más vulnerables como a personas con discapacidad, por ejemplo. Pero es que además la digitalización es fundamental a la hora de, muy útil a la hora de identificar sesgos en el lenguaje. O, por ejemplo, a la hora de medir el desempeño de los trabajadores, para evitar sesgos humanos que tienen que ver con las simpatías o con las afinidades personales. La digitalización nos ofrece herramientas importantes para poder cuantificar de una manera objetiva el desempeño y excluir sesgos que podríamos introducir como seres humanos. Así que, siendo cierto que la digitalización puede producir sesgos y exclusión, es mucho más cierto que también nos ofrece herramientas para poder ayudar a las personas en riesgo de exclusión. Tercer reto que la digitalización supone para la sostenibilidad. Muy importante. Estos aparatos, los móviles, las tabletas, los ordenadores, tenemos la sensación de que están escuchándonos, viendo lo que hacemos, reproduciendo todo lo que decimos, ¿no? Supongo que no digo ninguna cosa rara porque todos en algún momento hemos tenido alguna conversación, hemos hecho alguna búsqueda en Internet y voilà, de repente nos aparecen anuncios o nos aparecen sugerencias en relación con ello. Esta vulneración que podríamos entender como esta vulneración de nuestros derechos fundamentales, ¿no? De nuestra privacidad, es muy propia de los medios digitales. Pero de nuevo seríamos un poco injustos si nos quedáramos solo ahí. La digitalización permite ampliar el alcance de, por ejemplo, el ocio, la educación. Estamos en estos momentos disfrutando de una de las ventajas de la digitalización, que es podernos comunicar, poder transmitir conocimiento, poder producir intercambio a miles de kilómetros de distancia gracias a las tecnologías digitales. Ampliamos el alcance, por ejemplo, a personas que viven en territorios más remotos, en zonas en las que no hay tanta posibilidad no había tanta posibilidad de acceder al conocimiento analógico o a ocio, películas, ¿no? Ya no necesitamos vivir en una gran ciudad como puede ser Bogotá, México, Madrid o Nueva York para poder estar al día en las películas y en los estrenos más importantes. Las plataformas digitales nos lo facilitan, facilitan el ocio, facilitan los juegos en línea, facilitan el acceso a la información. Como pongo ahí, de una manera muchísimo más barata. Aumenta la escalabilidad. Una aplicación, una app desarrollada, por ejemplo, en una población remota de Grecia, en cuestión de horas puede ser utilizada en Quito, en Canadá o en Singapur. Y es indudable que estos mejores datos
que la digitalización nos permite, pues nos permiten llegar a mejores diagnósticos. Por ejemplo, desde un punto de vista sanitario, no está lejos el día en el que nosotros mismos podamos hacer nuestras propias ecografías, probablemente con un tutorial de YouTube y algún tipo de aplicación que nos den en nuestro centro de salud. Podemos hacernos nuestra propia ecografía. Imagino que ese dato subiría a una nube en el que compararían, por ejemplo, mis análisis con los de mujeres de mi edad, de mi altura, de mi peso, de mi estilo de vida en todo el mundo, en vez de solamente en las que conoce el médico que hasta ahora analiza mis datos. Podría compararlas con todas las mujeres del mundo con características de la mía y afinar muchísimo mejor los diagnósticos. Esto desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista empresarial en general también es así. Así que, si bien es cierto que la digitalización supone retos desde el punto de vista de la privacidad, no es menos cierto que también facilita la accesibilidad a productos y servicios mucho más, de una manera mucho más rápida, eficiente y democrática que el mundo analógico. Cuarto reto. El mundo de la ética. La digitalización nos puede confundir. No sabemos si una información es cierta, no es cierta, si una imagen está retocada, si alguien está suplantando nuestra personalidad. Es lo que he puesto yo ahí, el fake todo. Todo es susceptible de ser retocado, manipulado, ¿no? Nuestros comportamientos pueden ser manipulados. Hemos visto cómo tenemos pruebas y evidencias de que algunos procesos electorales han sido influidos gravemente a través de las redes sociales. Los que tenemos contacto con adolescentes sabemos cuán de influenciables son sus comportamientos y cuánto de adictivo tienen las redes sociales. El actuar desde el anonimato, que es algo que la digitalización permite, no facilita las cosas desde un punto de vista ético y democrático. Además, tenemos miedo de que las máquinas pues, puedan vulnerar límites morales o éticos, ¿no? Las máquinas pueden llegar a ser autónomas. Y esto es cierto. Es cierto que hay un no limits en el mundo digital. Pero no es menos cierto que también la digitalización nos ayuda en términos de buena gobernanza y de ética. La digitalización nos ayuda a gestionar mejor la información, a ser más transparentes. La tecnología blockchain nos permite una trazabilidad exacta y una garantía de integridad de los datos, cosa que hasta ahora no éramos capaces de hacer. En definitiva, la digitalización nos permite una mejor gestión de riesgo porque nos permite identificarlo mejor, conocer mejor su origen y sus interrelaciones y poder reportar de una manera más transparente sobre ello. En definitiva, la digitalización y las tecnologías de la información nos permiten un mejor cumplimiento de la ley, un mejor cumplimiento de las normas, facilitan mucho la función de compliance en nuestras empresas. Y pasamos al quinto reto desde el punto de vista de la sostenibilidad. El quinto reto que la digitalización plantea a la sostenibilidad. Y tiene que ver con la creación de valor. Y en estos momentos en los que este último año que ha supuesto la implosión de la inteligencia artificial, hemos visto temer por nuestros trabajos, ¿no? Todos tenemos miedo de que la inteligencia artificial nos quite el trabajo. De hecho, se calcula que como un 30% de las horas trabajadas en Estados Unidos podrían ser fácilmente sustituibles por la inteligencia artificial. Y también el Foro Económico Mundial ha identificado 75 millones de empleos que podrían ser sustituibles por máquinas porque se basan en tareas automatizables. Las tareas automatizables o repetitivas son las tareas que más fácilmente puede hacer una máquina. Así que todo esto genera muchísima ansiedad y muchísimo miedo desde el punto de vista social. Además, la brecha tecnológica, lo que hemos hablado antes, la diferencia entre los que saben y no saben, los que tienen dispositivos con más o menor calidad,
los que tienen un acceso a redes e infraestructuras tecnológicas mejores, tendrán más capacidad y más posibilidades de salir adelante, y los que no se pueden quedar atrás. Y esta brecha tecnológica se traduce en una brecha salarial, evidentemente. El World Economic Forum, además de decir que hay 75 millones de empleos potencialmente sustituibles por máquinas, también ha dicho que la creación de empleo neta será positiva y que se crearán y que se desarrollarán nuevos modelos de negocio. Algunos de ellos ya no son tan nuevos. El comercio electrónico, por ejemplo, las plataformas digitales de ocio, no son tan nuevas, pero son la avanzadilla de estos nuevos modelos de negocio. ¿Cuántas actividades se basan ahora en plataformas tecnológicas, en datos, en aplicaciones que llevamos en nuestros móviles? Estos son nuevos modelos de negocio que están generando nuevos empleos, nuevas habilidades, nuevos mercados, más recaudación fiscal, en definitiva, mucho más valor. Y además, la digitalización no solamente genera nuevos negocios y mucho más valor, sino que además lo hace de una manera muchísimo más eficiente y con mayor productividad y con mayor valor añadido. Esto, además, genera más tiempo libre para los ciudadanos, un mejor nivel de vida, una mayor calidad de vida. 5 retos que la digitalización plantea desde el punto de vista de la sostenibilidad. Pero no quería dejar de acabar este tema sin traer aquí lo que sería, bueno, la Agenda 2030, que como sabéis está compuesta por 17 objetivos, los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que marcan la hoja de ruta de la humanidad para cumplir aquellos temas pendientes que tenemos como humanidad. Aquí tenéis los 17 y si bien podría repasar cada uno de ellos y apuntar aspectos en los que la digitalización nos puede ayudar a conseguirlo, quería apuntar algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, la erradicación de la pobreza. La mayor parte de los pequeños productores agrícolas en África tienen un móvil y se están desarrollando aplicaciones que les facilitan información para que sepan en qué mercados del entorno se están vendiendo a mejor precio los productos que ellos producen. Y de esta manera se les ahorra trasladarse a mercados que ya están saturados y que les van a ofrecer un precio mucho más bajo. Esto, por ejemplo. Lucha contra el hambre. Bueno, pues la digitalización está ayudando enormemente a una mejor gestión del agua para mejorar los cultivos, una mejor detección sobre la calidad de los suelos o sobre la prevención de determinados fenómenos meteorológicos como pueden ser incendios o granizo, que están ayudando a, en la medida de lo posible, mejorar las cosechas. En términos de salud, ya hemos apuntado ejemplos, en términos de calidad, estamos en estos momentos disfrutando de ello, ¿no? Pero la digitalización indudablemente ha supuesto avances fundamentales en términos de calidad, en términos de alcance, de llegar cada vez a más gente y poder acceder a fuentes de conocimiento de una manera muchísimo más barata. En el tema de la igualdad de género puede ayudar para la identificación de sesgos, como hemos visto, incluso para dar más visibilidad, facilitar y hacer una labor prescriptora en estos temas, ¿no? Agua, energías renovables, todo esto, como hemos visto, todos los sistemas de monitoreo indudablemente pueden hacer una aportación determinante para la consecución de estos objetivos. Estos objetivos están directamente imbricados en la creación de empleo digno, empleo económico, innovación, qué decir, ¿no? Ciudades sostenibles, todo el mundo de las smart cities y de la movilidad urbana que cada vez más se apoya en plataformas y en digitalización. En cuanto disculpadme, a la reducción de la desigualdad, hemos visto también los ejemplos de productos y servicios cada vez más adaptados a grupos más vulnerables, a grupos que sufren alguna discapacidad, por ejemplo, auditiva o visual, incluso no desigualdades biológicas o fisiológicas, incluso desigualdades en términos de territorio, de personas que viven en zonas más remotas o más rurales, disfrutan, gracias a la digitalización, de servicios, de ocio, de información, de empleo, a la altura de los que se ofrecen a los ciudadanos de las grandes urbes, ¿no?
En definitiva, cualquiera de estos ODS podemos encontrar ejemplos de cómo la digitalización puede ayudarnos a contribuir a ellos, ¿no? Paz y justicia, alianzas para el logro de estos objetivos como las plataformas como esta que estamos utilizando u otras ayudan a la comunicación en tiempo real de personas de distintos países en distintos usos horarios. La cuestión es cuáles son las perspectivas. ¿Cuál va a ser la relación entre el ser humano, que al final es el objetivo final del desarrollo sostenible, y la digitalización? ¿Llegaremos a una relación tipo Terminator o llegaremos a una relación como Her, ¿no? En la que el ser humano se enamora de la máquina? Bueno, lo que consiste es en que el ser humano esté en el centro y que la digitalización le ayude a vivir mejor. Y cerrando con la idea que planteé al principio, lo importante es que trabajemos conjuntamente, que la sostenibilidad, que al final es el paradigma en el que se va a desarrollar el ser humano de una manera más saludable y más equitativa, camine de la mano de la digitalización y suponga un apoyo para conseguirlo. Pues muchas gracias, espero haber aportado ideas interesantes. Y si os parece, abrimos el momento de preguntas que podéis plantearme en la pestaña de preguntas y con mucho gusto las contestaré y tenemos una conversación en torno a este tema. ¿Sí? Si tenéis preguntas o comentarios, algún comentario que hacer. ¿Alguien tiene o algún ejemplo que plantearnos de alguna de las cuestiones que... Gracias, María. Muchas gracias. Espero que os haya resultado interesante. Si alguien quiere preguntar, hacer algún comentario, poner algún ejemplo o algo con lo que no esté de acuerdo, que le gustaría puntualizar, con mucho gusto estoy a vuestra disposición. Espero haber aportado algunas, probablemente muchas de las cuestiones que he mencionado ya las conocíais. Lo que he intentado es darles una coherencia y, bueno, plantearos ideas, ¿no? Es importante que entendamos que existen retos. La digitalización plantea retos desde el punto de vista de la sostenibilidad. Lo importante es entender también que lo que ofrece son muchas oportunidades para un desarrollo sostenible mejor y más sólido. Y es lo que he pretendido mostraros en este webinar. Profesiones STEM, me preguntáis, sí. Las profesiones STEM son aquellas, STEM son las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Curiosamente son profesiones a las que las mujeres no nos dedicamos. De hecho, no nos dedicamos muy poco. Como os he mencionado, el Foro Económico Mundial calcula que el 78% de las habilidades STEM o de los puestos de trabajo STEM los ocupan hombres. En España, por ejemplo, se calcula que solamente el 20% de los licenciados en carreras STEM son mujeres. Es verdad que dentro de las carreras STEM hay más presencia femenina en unas que en otras, hay más presencia femenina en ciencias, en la medicina hay una presencia muy alta de mujeres, o en la biología o en las químicas, pero en las ingenierías o en las matemáticas hay una presencia muy, muy baja. Y estas son las carreras que están definiendo este nuevo paradigma empresarial y que además son las mejor remuneradas. Con lo cual, a la hora de estudiar la brecha de género, es fundamental tenerlas en cuenta. Tener en cuenta esta realidad, ¿no? Trabajar sobre ella o hablar sobre ella daría para varios webinars, pero que me parece importante plantear aquí a la hora de hablar de sesgos. ¿Alguna otra pregunta o cuestión? Sí, efectivamente, mejorar es la cuestión. Por eso creo que debemos abrazar la digitalización como un aliado para la sostenibilidad y viceversa. Al final el camino es uno.
y lo que hay que hacer es sumar. Es cierto que la digitalización y la inteligencia artificial plantean retos, pero es igualmente cierto que plantean soluciones y lo que tenemos es que explotar esas soluciones, esas oportunidades. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? ¿Mm? Bueno, no sé, última oportunidad para preguntas, comentarios, desacuerdos, ejemplos que queráis plantear. ¿Mm? Bueno, pues si no hay más preguntas, si os parece, damos por finalizado este webinar, que como os han dicho tenéis, perdón, a ver, aquí he visto un comentario. Como mujer, las carreras STEM me parecen muy cerradas y exigentes. Efectivamente, probablemente sean muy exigentes, pero también son muy exigentes para los hombres y sin embargo ellos las abrazan. Bueno, es cierto que en general, de manera general, hay menos gente que se dedica a las carreras STEM que a otras. Pero es que dentro de esa poca gente que se dedica a las carreras STEM, hay muy poquitas mujeres. Y bueno, como os he dicho, este es un tema que da para muchísima conversación por la importancia que tiene y por la complejidad, ¿no? Hasta qué punto es un tema cultural, un tema físico, un tema social, en fin, realmente es un tema interesantísimo. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, cuestión? Bueno, pues espero que haya sido un rato interesante de conversación y espero poder coincidir en el futuro con vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta otra ocasión. Gracias.